Hace unos días, en declaración ante la Corte Suprema, un desmovilizado comentó cómo pagó 80 millones de pesos por una lista de un funcionario dentro del DAS que era de enemigos del Estado, era de guerrilleros. La lista resultó ser una lista de sindicalistas, de personas opuestas a las políticas del gobierno. Igualmente hemos conocido por informes de la Fiscalía, no por informes de ONGs ni de otras instituciones, hemos conocido que el propósito del G3 que articulaba todas las actividades del DAS durante estos 8 años era neutralizar, cuidado con esa palabra que en Colombia tiene un significado muy peligroso, neutralizar y conseguir, no quisiera usar palabras que no deben usarse, pero el texto hablaba de la neutralización y acabar con las fuentes de oposición al gobierno. En el caso de un evento que no es hipotético, es casi una opción que hay que analizar. En el caso de una agresión de Venezuela, ¿está usted dispuesto a suspender las elecciones? No podemos hablar de una seguridad que es exitosa cuando es una seguridad que no permite el ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del derecho a la oposición, como en el caso del DAS, de un derecho a la oposición que se puede ejercer en libertad y que permite acudir además a instancias judiciales de manera independiente, como en el caso del DAS está demostrado, siendo el DAS además una dependencia directamente bajo su mando. Es una situación supremamente delicada, igual que como ha pasado con el tema de los falsos positivos que han implicado a las fuerzas militares y relacionándolo con lo que decía el rector al principio, ¿y quién nos cuida de los buenos? Por los que además pagamos todos y hemos avalado todos y apoyamos todos como ciudadanos. Gracias, Natalia y señor presidente, por el uso al derecho de la palabra nuevamente. Solamente para aclarar dos cosas. Uno, veo que reaccionó usted muy airado diciendo que yo lo estaba incriminando cuando digo que usted conocía las entrañas de la narcoguerrilla y el narcoparamilitarismo. Todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que a lo largo de su vida pública usted tenía plena experiencia de saber cómo habían crecido esos fenómenos. Los había combatido desde mucho antes de ser presidente. Y yo lo que lamento es que como presidente haya incurrido en los mismos errores de los gobiernos anteriores para conducir la negociación con esas organizaciones. Entonces yo no veo por qué los fiscales y jueces en los Estados Unidos, si pueden negociar la colaboración de entregar rutas, nombres, plata, aliados, con los jueces y fiscales de los Estados Unidos y no pueden hacer una negociación en Colombia. Yo me pregunto, y sí, vuelvo e insisto, veo que es un tema que le causa molestia, pero desafortunadamente los hechos son tosudos, señor presidente. Los hechos son tosudos. Yo no desconozco ni uno solo de sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, contra el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción. No dudo de uno solo. Pero tengo que decir que sus esfuerzos no han sido tan contundentes como usted hubiera esperado. Y no solo los suyos, sino los de gobiernos anteriores. Yo creo que Colombia no se decide a dar esa negociación, a coger el toro por los cuernos, a saber y a sacarle al narcotráfico cuál es la estructura política y económica con la que cogobierna Colombia, porque no se siente con la autoridad moral de hacer esa negociación. Y no se siente con la autoridad moral porque evidentemente no la tiene. Porque un gobierno y un Estado que tiene sistemáticamente a más representantes del narcotráfico dentro de su coalición de gobierno no tiene la autoridad moral para hacer esa negociación. Y teme hacerla. Y teme que si la hace lo señalen de estar encubriendo al narcotráfico. Por eso es tan importante
quitarle esa cobertura política al narcotráfico en Colombia. Durante su periodo de gobierno, y usted podrá decir que quizás es víctima de su propio éxito, y le acepto ese argumento. Hemos tenido la mayor evidencia de la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en las entrañas del Estado colombiano como nunca antes. Esto no es nuevo. En 1982, el narcotráfico tenía en Colombia 2 curules en el Congreso comprobadas. El gobierno de la época, el ministro de Justicia de la época, y quien lideraba una campaña presidencial en su momento, Luis Carlos Galán, pagaron con su vida sacar a esas personas de su coalición política. Gobiernos posteriores no tuvieron la misma firmeza. Todo lo contrario. Negociaron llegar al poder y a la presidencia, como lo hizo Ernesto Samper, con los dineros del narcotráfico. Y eso lo pagamos con vida y con administración pública y con calidad de vida todos los colombianos. En 1982, señor presidente, el narcotráfico tenía 2 curules y menos del 1% de los votos del Congreso. En el proceso 8000, descubrimos que el narcotráfico tenía más o menos el 8% de las curules y ya representaban casi el 12% de los votos. En la parapolítica, señor presidente, hemos descubierto que el narcotráfico y el paramilitarismo tenían el 32% de las curules del Congreso. Iban ya en 2 millones de votos. Así que desafortunadamente el fenómeno no muestra signos de decrecer, sino por el contrario de crecer. Usted decía, los crímenes que cometieron las personas hoy vinculadas a la parapolítica fueron antes de mi elección. Algunos sí, otros no. La mayoría sí, otros no. Pero el tema, presidente, no es cuándo cometieron ellos esos delitos, excúseme. El tema es por qué, sabiendo que cometieron delitos, usted acepta seguir gobernando con ellos. Ese es el tema y esa es la responsabilidad que yo le pido que asuma. Termino diciendo lo siguiente. Dijo usted, cito sus palabras, que hacían parte de una coalición de gobierno que apoyaba una gestión legislativa y que usted se sentía tranquilo de mostrar esta gestión legislativa ante el mundo. Señor presidente, déjeme usar un término coloquial. No hay almuerzos gratis. No hay almuerzos gratis. Nadie da apoyos gratis y menos en la política. No le salió gratis al gobierno de Ernesto Samper el apoyo de los congresistas del proceso 8000 y no le ha salido gratis al país y a su gobierno el apoyo a su gestión legislativa de los parapolíticos en el Congreso. No tenga duda de eso. Entonces yo sí le insisto, esos son los hechos, como ciudadana ya, no solo como analista. Yo reconozco que usted ha sido increíblemente valiente y ha demostrado un liderazgo impresionante, presidente. A usted no le tembló la mano para confrontar a la guerrilla más vieja y más criminal y más asesina del continente. A usted no le tembló la mano para sacar a 27 generales de la fuerza pública cuando tuvo indicios serios de que no habían cumplido su responsabilidad para prevenir los falsos positivos. A usted no le tembló la mano para extraditar a 1000 colombianos y traquetos involucrados en el narcotráfico o a grandes capos. Yo no puedo entender cómo en cambio sí le ha temblado para sacar a los parapolíticos de su coalición de gobierno. Eso es lo que no puedo entender.